Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hablar en esta sesión del buffer OPAMP en un circuito. El OPAMP LM7341 lo tenemos aquí, recordamos los 8 pines, de los cuales utilizamos 4, las dos entradas, la 2 menos y la 3 más, 2 menos y 3 más, las dos fuentes de alimentación, 4 y 7, 4 negativo y 7 positivo, 4 y 7, y la salida el 6, 5 pines utilizamos y la salida el 6. Recuerda que tenemos dos posibilidades, bipolar supply, una fuente de doble polaridad, o sea que estamos conectando de arriba más VCC y abajo menos VE, que normalmente son del mismo valor, pero opuesto, más 10 voltios, menos 10 voltios. En la salida VOUT, en este caso en bipolar supply, VOUT puede ir de V más a V menos o menos VE. Unipolar supply, arriba en el 7 conectaríamos V más, en cambio abajo conectaríamos no a V menos, sino a ground a 0 voltios o ground. Y lógicamente el V output, la salida, pues será entre V más, el valor máximo, y 0 voltios, que también sería el valor mínimo. Con el unipolar supply no podemos obtener voltajes negativos en la salida. Entonces, con el bipolar supply podemos obtener voltajes positivos y negativos. Entonces, el buffer, ¿qué hace el buffer? El buffer es muy sencillo, el voltaje que entra en el in, en el positivo, que es la no inversora, el que invierte es el que es negativo, es como multiplicar por menos 1 da el número invertido, el 2 menos la entrada inversora. Aquí en la salida del 6 lo realimento, conecto un cable que entra en el inversor. Eso es negative feedback, negative realimentación negativa. Si es negative feedback, sabemos que tiende V más tiende a igualarse a V menos, la entrada en el más tiende a igualarse al V menos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si, por ejemplo, en la VIN tenemos 2 voltios. Pues aquí tengo 2 voltios y aquí estas dos entradas tienen que igualar y esta entrada está unida por un cable, una resistencia con esto, que es decir, si aquí yo quiero tener 2 voltios y aquí hay un cable, el cable se mantiene, el voltaje se mantiene desde un cable, ahí tendré en la salida 2 voltios, efectivamente. Si el V es 2 voltios, pues V output es 2 voltios. Y si pongo 3 voltios en la entrada, me saldrán 3 voltios a la salida. Si pongo 4 voltios en la entrada, 4 voltios en la salida, siempre y cuando efectivamente aquí haya por lo menos más 10 voltios, suficiente para que dé este voltaje a la salida. Como estos voltajes son positivos, podría ser entre más 10 voltios y 0. Si en cambio aquí tengo un menos 2 voltios, aquí tendría que tener una fuente bipolar y aquí menos 10 voltios para que me dé en la salida el menos 2 voltios. No puede decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Esto también se llama seguidor de tensión. Un seguidor de tensión porque vemos que la tensión en la entrada igual a la tensión en la salida. Seguidor de tensión. Dices, bueno, ¿y qué he conseguido? Si tenía 2 voltios en la entrada y tengo 2 voltios en la salida. Bueno, recordamos que una corriente eléctrica, vamos a ponerlo en la siguiente página, nos guardamos el buffer, una corriente eléctrica, control V, corriente eléctrica tiene nombre y apellidos. Corriente, la electricidad. Tiene dos componentes, pero yo voy a decir que es el voltaje, el nombre y los apellidos, la intensidad de corriente. Voltaje da un poco la idea de cuán fuertes son los electrones. La intensidad son cuántos son. Pues tienen 10 voltios y hay 55 amperios, pues es la cantidad que hay de electrones. Una corriente eléctrica siempre habrá voltaje e intensidad. Si yo tengo 2 voltios y aquí me salen 2 voltios, y decir, bueno, no estoy cambiando nada. Bueno, si es una corriente eléctrica, tiene voltaje e intensidad, tiene nombre y apellidos, puedo estar variando, que es lo que estoy haciendo en este caso, es variar la intensidad. Esto me sirve para variar la intensidad. O sea, me entra una corriente de 2 voltios y me sale una corriente de 2 voltios de fuerza. Pero a intensidad, aquí sabemos que en un OPAMP la intensidad de entrada es 0. Ideal. Y aquí la intensidad es 0. ¿Por qué? Porque la resistencia aquí está en calle interior es infinita. Si aquí no hay, eso es lo que se llama la impedancia de entrada, la impedancia, resistencia de entrada, impedancia es muy grande, entonces la intensidad que entra es muy pequeña.
Aquí entra muy poca intensidad. ¿Y qué le pasa a la salida de un op-amp ideal? Op-amp ideal, pues al revés. A la salida, esto es la entrada, entra muy poco y en la entrada la salida es, la impedancia es muy grande y en la salida es muy pequeña, por lo tanto la intensidad de salida es muy grande. Si aquí tenemos un mecanismo que nos da muy poca intensidad de corriente, vamos a suponer que nos da 1 microamperio y 2 voltios, aquí la intensidad no entrará porque no entra, pero detectará los 2 voltios. En cambio aquí estamos alimentando con otra fuente de corriente este op-amp y a lo mejor permite que salgan por aquí, por ejemplo, 50 miliamperios, por decir algo. Y aquí con una intensidad de 1 microamperio consigo que salgan aquí 50 miliamperios. Estoy un seguidor de tensión porque la corriente tiene el mismo voltaje, pero estoy consiguiendo aumentar la intensidad que sale. Y para esto serviría, por ejemplo, tenemos aquí el caso que hemos dibujado, tenemos un sensor en un circuito que tiene muy poca intensidad. Un sensor eléctrico de temperatura o de cualquier cambio. Entonces, este sensor está conectado con un buffer que se dibuja con un triángulo tal cual, sin nada más, y a la salida tiene el microcontrolador, el controller, que necesita una intensidad grande. Entonces, lo que hacemos con el buffer, el op-amp, es aumentar con poca intensidad y un voltaje, sale el mismo voltaje, pero intensidad, aquí ponemos la intensidad, vamos a poner igual que antes un microamperios, y en cambio sale 20 miliamperios, suficiente para hacer funcionar este microcontroller, que con un microamperio no lo hubiéramos conseguido hacer funcionar. Pero acabamos esta sesión con respecto al op-amp como buffer, seguidor de tensión, que sirve para